Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión mensual de ortopedia. A nombre de la Coordinación de Ortopedia y de la Sociedad Médica del Hospital, a todos los que están ahorita en presencial y en línea, vamos a iniciar la sesión. Va a estar con nosotros dándonos la ponencia del día de hoy el doctor Marco Sánchez Bretón, que nos va a dar el tema de últimas tendencias en regeneración de cartílago articular y uso de membranas. Y pues bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias por haber asistido a la plática. Eh, el título está un poquito rimbombante y son últimas tendencias en la regeneración de uso de membranas. En realidad, vamos a hablar de una membrana en específico, ¿no? Tenemos en el mercado de México, normalmente tenemos dos que son las que más se utilizan, que es el Yalofast y es el Condro, que en realidad tienen resultados similares, pero a largo plazo de más de 10 años sí se ha visto un poquito de mejores resultados en el uso del Condro, que es a base de colágena, y menos que mejores resultados que en el Yalofast, que es a base de ácido hialurónico. Y ahorita vamos a ver ciertas características que diferencian uno del otro y que al parecer son lo que nos va a dar los mejores resultados, ¿no? ¿Cuál es? No, ¿cuál es? Ok. Eh, Como sabemos, todas las lesiones osteocondrales, la verdad es que no tenemos la llave todavía para decir, este es el mejor procedimiento para poder controlar, mejorar y y que podamos regenerar cartílago articular. Lo que hace la membrana es únicamente ser un andamio para que se forme un cartílago similar a lo que es el cartílago articular normal, pero todavía no tiene las características iguales en microscopía electrónica que un cartílago articular normal. Lo más parecido a lo que les mencionaba anteriormente, el uso de colágeno tipo 1 y tipo 3 que tiene el condro hace o se ha visto en los estudios de microscopía electrónica es que se parece mucho más al cartílago articular que cuando se usa el Yalofast. Una de las ventajas o una de las características del condro es que, a diferencia del Yalofast, tiene una bicapa y esta bicapa lo que hace es, vemos un lado que es un lado poroso y el otro lado que es totalmente liso, y entonces va a proteger nuestro coágulo y el microambiente que se va a formar atrás sobre el hueso subcondral, y protege de todo del líquido sinovial, y lo vuelve un poquito más estable para que se pueda hacer todo el proceso de formación de cartílago, ¿no? Perdón. Nosotros llevamos 3 años utilizando, usé casi 3 años también el Yalofast, y en realidad cambiamos porque el Yalofast de repente tuvo problemas técnicos en la mercadotecnia y ya no lo dejaron de traer. Entonces lo vimos como una primera opción en cuanto salió un poquito el Yalofast de mercado, y al final hemos tenido muy buenos resultados con el Condro, ¿no? El Condro, igual que el Yalofast, también se produce en Suiza, y y hemos tenido buenos resultados, ¿no? ¿Qué es lo que estimula cuál es el proceso por el cual el Chondroguide forma cartílago articular? Es a través de una condrogénesis inducida por matriz autóloga. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de nosotros estimular el hueso subcondral, vamos a provocar un pequeño sangrado en ese hueso subcondral, y estas células se van a establecer sobre la zona porosa,
y a través del estímulo de la médula ósea se va a formar el nuevo cartílago, ¿no? Combinado, sí. Bueno, la cámara biológica que se forma es justamente mucho más estable que lo que se forma con el Yalofast, ¿no? Esto ya lo mencionamos. También el chiste de usar el Chondroguide es que podemos utilizar diferentes métodos también para estimular aún más el crecimiento del cartílago articular. Podemos usar PRP, podemos usar médula ósea, podemos usar células de tejido adiposo, o incluso cuando hacemos cultivo de condrocitos, se puede utilizar la zona porosa para poner o colocar las células de los condrocitos sobre la zona porosa y utilizarlo para hacer cultivos de condrocitos también, ¿no? Entonces, tiene una versatilidad y un uso bastante amplio para poder utilizar. También desde hace 2 años empezamos a utilizarlo también en lesiones de meniscales, que vamos a ver un poquito más adelante. Y lo único que hace es darnos un poquito, vamos a tener un mejor resultado, no porque nosotros tengamos una mejor fijación del menisco, sino porque vamos a tener durante más tiempo factores de crecimiento en la zona donde estaba la lesión. Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer una buena fijación del menisco y aumentarla con el Chondroguide para nosotros poder tener mucho más tiempo los factores de crecimiento. Las indicaciones que utilizamos actualmente son lesiones aisladas, y me refiero a lesiones aisladas, no que tengamos una lesión única, sino que tengamos cartílago sano alrededor de una lesión. Si nosotros tenemos una lesión de un paciente degenerativa, no vamos a tener dónde poder alojar el parche y entonces no nos sirve de absolutamente nada. La articulación, como en todos los procedimientos de cartílago articular, tiene que ser una articulación estable. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un ligamento cruzado roto, tenemos un ligamento cruzado anterior o posterior roto o ligamentos colaterales, tenemos que estabilizar la rodilla y después ponernos a preocuparnos por el cartílago articular. Al igual, una buena alineación y entonces tomar la decisión de hacer una MIC o un ASI, ¿no? En cuanto a la técnica quirúrgica, lo podemos hacer artroscópico, lo podemos hacer abierto. Actualmente ya no lo hacemos abierto y el 95% de las ocasiones lo hacemos artroscópico. En las únicas situaciones donde al menos yo lo hago abierto es cuando estoy haciendo un patelo femoral y ya tengo la incisión y entonces puedo evertir la rótula y colocarlo directamente, ¿no? De esa manera sí es mucho más fácil colocarlo cuando tenemos esos casos, ¿no? Mucho se ha hablado de que si hacemos microfracturas, si no hacemos microfracturas, si hacemos nanofracturas. La tendencia era no hacer microfracturas. Si nosotros hacemos microfracturas, el microfracturador, como lo vemos en la primera imagen, es sumamente superficial lo que hace la microfractura y aparte impacta el hueso y impide que los canalículos de la médula ósea lleguen hacia nuestro coágulo. En cambio, si hacíamos nanofracturas, son mucho más delgados los túneles y sí hay mucho más profundos y entonces sí hay una invasión o sí había una invasión adecuada de médula ósea. Sin embargo, ahora ya lo que tratamos de hacer es únicamente hacer un raspado del hueso subcondral y esto se ha demostrado que es suficiente y evita una complicación empezamos a ver desde hace 5 o 6 años, que muchos de los
de los condros o muchos de los, incluso también de los Yarofast, se desprendían. ¿Y por qué se desprendían? Por la formación de calcificaciones entre los dos túneles o tres túneles que hacíamos de las microfracturas o de las nanofracturas, y estas microcalcificaciones hacían que no se integrara el parche, ¿no? Entonces, la recomendación actual es únicamente hacer un raspado con un curetaje del hueso subcondral hasta que quede un sangrado nada más de puntilleo, ¿no? Estos son los resultados. Como sabemos, pues lo más fácil, lo que hemos utilizado desde hace 50 años son microfracturas. Las microfracturas, la verdad es que les va bien hasta los 2 años, ¿no? Después de los 2 años sabemos que esto, el resultado empieza a declinar y entonces empieza otra vez a doler. Aquí los resultados del condro a los 10 años, y va a salir el próximo año, el próximo artículo a los 15 años, es un resultado bueno en lesiones mayores de 1 centímetro. Cuando son lesiones menores de 1 centímetro, lo que sí está mejor, más indicado, sigue siendo la mosaicoplastía, porque son lesiones donde quieres rehabilitar al paciente un poquito más rápido y la verdad es que les va bastante bien. La ventaja de las membranas es que no tienes la morbilidad de la zona donadora, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo dependiendo del tipo de lesión? Si nosotros tenemos una lesión condral aislada que no tiene edema y que no tiene quistes subcondrales, cuando tenemos una lesión condral con edema subcondral o cuando tenemos una lesión condral con quistes subcondrales. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cada una? En la lesión condral aislada colocamos únicamente el condro, ¿no? No tenemos que hacer otra cosa. Si ven exactamente en esta foto que fue de los primeros que hicimos, es importante que cuando hacemos la medición del condro, hagamos el corte más o menos 30% más chico del tamaño de la lesión. ¿Por qué? Porque cuando le ponemos el PRP o hace contacto con el líquido sinovial, el cóndro se esponja y entonces pasa lo que pasó en ¿no? Queda, queda grande, ¿no? Entonces, 30% más chico de lo que es la lesión. Y antes hacíamos microfracturas, ahora ya no de nanofracturas y ahora ya no hacemos. Cuando tenemos una lesión condral con edema subcondral, hacemos lo mismo, colocamos el condro, pero nosotros utilizamos infiltraciones intraóseas abajo de la lesión y esto nos ayuda a estimular al hueso subcondral tanto en la cara articular como por debajo del hueso subcondral. Y aquí hemos tenido también buenos resultados. Cuando tenemos quistes subcondrales, aquí lo que es importante es que si nosotros no limpiamos la lesión y no injertamos, el cóndro no va a servir absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí hay que limpiar, hay que hacer un buen curetaje de la lesión, injertar con hueso y arriba del injerto colocar el cóndro como si fuera una especie de tapa, ¿no? ¿Alguien actualmente está usando el condro o nadie? Nadie, ya lo fast. Nadie tampoco ya lo fast. ¿No? Ok. Bueno, eh, yo creo que eso es únicamente lo que tenemos que saber del condro, o sea, de lo que es la membrana como tal. Y lo que me interesa es presentarles algunos de los casos que tenemos cómo lo estamos haciendo y cómo lo debemos de hacer, ¿no? Este es un masculino de 49 años, inversión forzada, radiografía sin fractura, fisioterapia y continúa con dolor. Aquí, alguien que me diga qué es lo que le harían normalmente. Microfracturas, mosaicoplastía, membrana, lo dejan igual. Omar. Claro.
El problema con este tipo de lesiones en el astrágalo, cuando queremos hacer un mosaico, si lo queremos hacer artroscópico totalmente, es la dirección, ¿no? O sea, normalmente para entrar a 90 grados es prácticamente imposible. Lo tienes que hacer abierto y en muchas ocasiones hacer osteotomías, levantar todo el peroné. Creo que eso nos hace que estemos buscando algo que sea mucho más fácil y con menos morbilidad para el paciente, ¿no? Entonces, a este paciente justamente le hicimos una artroscopía y ahí está la lesión. Prácticamente cuando tenemos cartílago, una lesión del cartílago y trae hueso subcondral, la fijamos. Normalmente la fijamos con tornillos, con pines, con lo que tú quieras. Pero cuando es una lesión que viene arrancado nada más el puro cartílago, este cartílago se va a morir. O sea, no, sabemos que no le va a llegar sangre y va a morir, ¿no? Entonces lo que hicimos es extraer el fragmento, ver cómo está la lesión. Anteriormente, si ustedes ven la bibliografía del Condro, te decía que metieras para medir tu guía de aluminio. La verdad es que cuando lo hacemos artroscópico, después de este caso, dejé de hacer eso porque me tardé como 45 minutos en perseguir el pedacito de aluminio en el tobillo, ¿no? Entonces, la verdad es que no vale la pena, no vale la pena y las mediciones las hacemos con unas paletitas que vienen en el instrumental. Entonces, lo que hacemos es únicamente hacer la medición de la lesión, se corta el condro, siempre se coloca tisucol. Anteriormente colocábamos el tisucol, arriba colocábamos el parche del condro y actualmente lo que estamos haciendo es poner el tisucol abajo y arriba de la lesión. Y esto, la verdad es que nos ayuda a que la fijación sea mucho más estable y que no le tengamos miedo a empezarlo a mover o incluso lo que hacemos actualmente es prender el agua otra vez, ¿no? Nosotros lo hacemos en seco y eso es lo que realmente nos ha ayudado, ¿no? Aquí vemos la colocación, la paleta para hacer la colocación del condro. Y este paciente tuvo muy buen resultado. Luego tenemos, ahora sí, en rodilla, una lesión también bastante grande con edema subcondral, hemartrosis. Aquí, ¿alguien le haría algo más aparte de pensar en membranas o pensarían en mosaico? ¿Mosaico? Sí. Yo creo lo mismo, ¿no? O sea, si nosotros podemos hacer el mosaico por la lesión, también el mosaico nos lleva una herida mucho más grande, la morbilidad es mucho mayor. Eh, Estamos haciendo prácticamente todas las lesiones osteocondrales con membrana y nos ha ido bien. No quiere decir que el mosaico esté mal. Normalmente el mosaico, como decía, en lesiones más pequeñas tiene mejores resultados y aparte el mosaico lo puedes mover mucho más rápido, ¿no? Esta es la lesión, que aquí yo creo que es importante ver que no se ve una lesión tan importante, ¿no? Yo creo que es una lesión grado 2, 3, 4, pero realmente esa lesión va a doler. Si no duele ahorita, va a doler en un año y medio, ¿no? Entonces, aquí lo que es importante es todas las lesiones que nosotros vemos que prácticamente el probe ya no tiene, ya prácticamente estamos tocando el hueso subcondral. Yo creo que vale la pena el limpiar la lesión y hacer una lesión realmente exponiendo el hueso subcondral. Y aquí, como vemos, también aquí en esta todavía hacíamos microfracturas o nanofracturas más bien. Se coloca el adherente y siempre lo hacemos en seco, ¿eh? Siempre lo hacemos en seco. Normalmente hay un doctor en Alemania que lo hace con agua y la verdad es que yo lo veo muy complicado. O sea, siempre está flotando el condro. Él le pone muchas agujas y muchas cosas para tratar de fijarlo y la verdad es que a él le queda bien, pero a nosotros todavía lo preferimos hacer en seco. Nuevamente la paletita y así es como queda.
como les mencionaba, aquí es importante ver que hay lesiones en el cartílago articular donde vemos lesiones que se nos antoja darle con el vapor nada más y que se regularice. Si nosotros con el probe levantamos y vemos que está inestable o que tocamos el hueso subcondral, es importante, para nosotros es fundamental hacer la lesión para poder colocar la membrana, ¿no? Y no dejarlo nada más un poquito más plano con el vapor, ¿no? Entonces aquí vamos a ver justamente eso. Le damos primero con el vapor y efectivamente vemos que la lesión pues, está totalmente inestable y es una lesión pequeña, ¿no? Hacemos la medición de la lesión. Y aquí lo que es importante también es, siempre cuando que tenemos una lesión, tenemos que dejar los bordes totalmente a 90 grados, totalmente a 90 grados para que se aloje perfectamente nuestro parche y entonces podamos garantizar que no se va a desprender. Aquí estamos usando una jeringa que también nos ayuda mucho a que no nos flote. Y normalmente si la lesión es de justamente el tamaño de una jeringa de 3 mililitros, la verdad es que es muy fácil colocar el condro, ¿no? Este paciente era un maratonista que tenía maratón al año siguiente y la verdad que le fue bastante bien. Este es otro paciente, maratonista de 52 años, inicia con dolor en línea articular medial y vemos edema tanto en la superficie femoral como la tibial. ¿Cuáles son los resultados en superficies tibiales? La verdad es que no son tan buenos como los que tenemos en el fémur, pero sí hemos colocado 2 o 3 en la tibia. Van bien, se les ha quitado el dolor, pero la verdad es que no sabemos cómo les va a ir, ¿no? Pero en el fémur la verdad es que sí les está yendo bien. Y si vemos aquí, la lesión es una lesión bastante grande. Y lo que es importante es limpiar la lesión. O sea, si nosotros no dejamos unos bordes estables en la lesión, vamos a tener un mal resultado, ¿no? Es importante que normalmente si nosotros nada más limpiamos la lesión y hacemos las microfracturas, sabemos que al paciente le va a ir bien. O sea, le va a ir bien hasta después de 2 años, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos a los pacientes, vamos a ver que después de los 2 años el resultado va a continuar siendo bueno. Otra vez otro caso de astrágalo. Todos estos son con nanofracturas, que es lo que hacíamos anteriormente, y se coloca el condro. Si ven, estamos colocando el condro en un parche grande normalmente. Actualmente también lo que estamos haciendo en lesiones más grandes es hacer múltiples parches de condro y entonces lo colocamos como si fueran pequeños mosaicos y rellenamos la lesión con múltiples. Resultado final, corriendo su maratón y sin dolor. Este paciente es un paciente de 52 años. Este paciente también si ven, tiene una lesión meniscal compleja, una lesión vertical que tiene bastante malos resultados. Entonces, aquí decidimos también usar el condro para el menisco, que es importante mencionar que llevamos, yo creo que entre 10 y 12 casos y hasta ahorita van bien, ¿no? No llevan más de 6 meses, pero están realizando sus actividades deportivas nuevamente, ¿no? Así es como debemos de colocar el condro en el menisco. Tenemos que abrazar el menisco tanto por la parte tibial como por la parte femoral. Casi todo este tipo de lesiones las vemos más en medial que en lateral. Es mucho más fácil colocar el condro en medial porque podemos usar el meniscal dissector y podemos salir libremente
por la cápsula posterior, lo que no podemos hacer en el compartimento lateral, ¿no? Tenemos demasiadas estructuras en riesgo en el lateral y entonces lo hacemos con all inside en todas las laterales. Vamos a ver cuál es la lesión, que aparte tiene una lesión condral bastante fea también. Y aquí, nuevamente importante, si nosotros colocamos el condro, pero no hacemos una buena fijación del menisco, el resultado va a ser malo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer una buena fijación del menisco para que nosotros podamos tener un buen resultado final, ¿no? Estamos colocando las anclas all inside. Ya fijamos en la parte posterior. Estamos cerrando la lesión radial, luego estamos limpiando la lesión. Y ahorita lo que vamos a hacer es la técnica descrita por el doctor Piontek, que es meter el condro como si fuera un paracaídas. Entonces, se anuda el condro en la parte de afuera, en el extremo, en todas las esquinas, y se va a pasar con el meniscal disector por abajo del menisco y por arriba del menisco. Entonces, estas suturas únicamente son de guía y las pasamos a través de la cápsula articular posterior, lo jalamos y ahí vamos metiendo el condro. Ah, perdón. Acá le puedo adelantar para que corra. Sí, es el mismo. Igual yo me tengo que ir para atrás y ahí para adelante. Y ahí ya. Pero lo vamos a tener que ver todo otra vez. Pero bueno, como saben, este tipo de lesiones son un dolor de cabeza, ¿no? O sea, la verdad es que son lesiones complejas del menisco y lo único que nos va a ayudar esto es a darle una mejor oportunidad al menisco que pegue, ¿no? Que cicatrice. Sí. Ahí vamos a pasar el condro otra vez. Ahí está. Y lo único que hace es abrazar el menisco y al final le ponemos siempre médula ósea para que se queden los factores de crecimiento arriba de donde está la lesión. Este paciente ya regresó al CrossFit, tiene 9 meses de operado y la verdad es que le está yendo bastante bien. Esa es la colocación, como les decía anteriormente, es poner múltiples parches en vez de poner uno solo. Esta paciente es una femenina de 39 años que le hicimos también una lesión del domo del astrágalo y aparte tenía inestabilidad, entonces le hicimos un brostrom. Nuevamente desbridamos la lesión, limpiamos la lesión, medimos la lesión, se coloca, se retira el agua y es importante que siempre utilizar estas cánulas de aspiración que tienen los otorrinos nos ayudan para dejar la cánula y que todo el tiempo esté quitándonos el agua de enfrente, si no se empieza a encharcar y eso dificulta el procedimiento, ¿no? Aquí tuvimos la fortuna o la desgracia de que este paciente después se volvió a lastimar a menos al año y medio de haberla operado y se tuvo una lesión de la sindesmosis y entonces aprovechamos para echarle un ojo
a la lesión. Y pues podemos decir que no es un cartílago totalmente sano, pero está integrado y es el único second look que tenemos, ¿no? Resultado final, el paciente ya corriendo. Sí. Es importante que si vamos a usar el condro, siempre tengamos pedido el Tisucol, porque nos ha pasado no en este hospital, porque en estos hospitales normalmente el Tisucol lo tienen en selle, pero en muchos otros hospitales el Tisucol no lo tienen. Entonces sí es importante tener el Tisucol. Como les dije anteriormente, estábamos usando parches completos, ahora ya estamos usando múltiples parches. Aquí es el Tisucol, cómo lo ponemos. Y esta es una lesión, si la vemos, una lesión bastante más grande que lo que estábamos utilizando anteriormente. Y lo que estamos haciendo es haciendo múltiples parches para poder, mm, para poder hacer la colocación de los múltiples parches. Es una técnica que es bastante reproducible. La verdad es que no cuesta mucho trabajo, como todo. El primero te va a costar trabajo y cada vez va a costar menos trabajo, pero eh, los pacientes van muy bien y los resultados en la literatura lo avalan, ¿no? O sea, son 15 años usando el condro con buenos resultados. Los estudios de la mosaicoplastía después de los 10 años comparados con el condro o con el uso de cualquier otra membrana, declinan después de los 10 años. Se tiene que normalmente hacer una revisión y volver a hacer un mosaico, ¿no? Estos todavía vamos en 10, 15 años y con mejores resultados que lo que tenemos con el mosaico. Es un procedimiento que se hace total y absolutamente artroscópico y es lo que es lo que estamos haciendo actualmente en la regeneración de cartílago articular. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nadie lo usa? Gracias. Doctor, dos preguntas. Aparte del second look que ahorita nos dijo, ¿existe alguna o usted da seguimiento de estos casos con algún otro método, alguna resonancia o algo que nos indique algo más? Normalmente, si el paciente va bien, la verdad es que no solicitamos resonancia magnética. Ahorita estamos justamente haciendo un estudio con 40 pacientes que ya conseguimos que nos auspiciaran las resonancias magnéticas, porque pues, el paciente va bien, a veces te pregunta por qué me vas a sacar una resonancia magnética, ¿no? Entonces son 40 pacientes, yo creo que vamos a publicarlo probablemente a mediados del año que entra, justamente los 40 pacientes con resonancia magnética, para empezar a corroborar un poquito más de lo que estamos hablando, ¿no? O lo que estamos viendo. Muy, gracias. Y la segunda pregunta, ¿qué opinión tiene usted de las que son membranas inyectables, las que están hechas como a base de quitina? Que, o sea, a diferencia un poquito de estos el manejo que es la tela y colocar la fibrina, he leído que hay algunos otros que son pues inyectables que a la menor hora se coagulan en el sitio de la implantación. El primero que justamente platicaba con Omar, el primero que tuvimos aquí fue el Cartifil. El,
dos problemas del Cartifil costaba como 140,000 pesos. 70. Y, 70. pero luego subió muchísimo, ¿no? Y justamente yo creo que en ese momento, cuando lo colocábamos, en un principio lo colocábamos con agua y no sabíamos en dónde terminaba, ¿no? Creo que actualmente justamente por ejemplo, el de Artrex, ¿no? Que va combinado, el coágulo va combinado con cartílago macerizado. La verdad es que no lo utilizo, pero también tiene buenos resultados, ¿no? Incluso el cartílago macerado también lo podemos colocar arriba, colocar el PRP y colocar el condro arriba, ¿no? O sea, la ventaja de tener la superficie lisa es únicamente de volverlo más estable. Entonces yo creo que si podemos darle una mayor estabilidad al coágulo, creo que va a ir mejor, ¿no? Gracias. Sí, yo tengo algunos comentarios y alguna pregunta por ahí. Dime. Dentro de esto de hablar de regeneración de cartílago es un tanto complicado. Realmente no estamos regenerando, estamos ayudando a una cicatrización. Primer punto. La otra situación es que este tipo de colágenos, como tú dices, ya tienen mucho tiempo en el mercado, no es de ahorita. Y uno de los que se llegaron a México primero era el Cartifil. Y son andamios con colágeno y que uno le está poniendo el PRP o le pone ahora lo masterizado para que en un momento dado te funcione mejor. Sin embargo, no hay datos fidedignos que nos tengamos así al 100% de que son, vas a mejorar en todos los pacientes. Tal vez por la técnica, como dices, pero sin embargo la técnica en seco ya se hacía desde hace 15, 20 años. Entonces, esa es una de las situaciones y recordando ahorita a Pedro Guillén, que empezó allá por los 70s con la situación de la regeneración del cartílago y que empezó con las membranas, con condrocitos cultivados y que empezó con cierto número de millones de células y fue incrementando hasta obtener la que él creyó que era la adecuada. Se ha visto que solamente funciona a determinada edad. Entonces, si yo pienso en un paciente de 50 y tantos años, ahí yo me quedo con la duda de qué tan bueno va a ser mi resultado en el aspecto de que nada más estoy ayudando a cicatrizar y que ya estoy en el límite de la degeneración. Entonces, sí me gustaría saber si tienes algún grupo específico de pacientes en los cuales ya estás pasando en cuanto a la situación de la edad. Vea, digo, yo estuve con Pedro un año, hice mi subespecialidad con él. Sí, no es regeneración de cartílago articular, o sea, siempre estamos diciendo que es fibrocartílago, ¿no? Pero las características que tiene este fibrocartílago cuando hacemos microfracturas o cuando usamos una membrana como el condro, sí va asemejándose más al cartílago articular sano. O sea, ya no es el fibrocartílago que se formaba con únicamente hacer microfracturas. Entonces, creo que sí hemos ido evolucionando a que estas membranas de otro tipo de tejidos formen mejor calidad de fibrocartílago, porque no es cartílago articular. La única manera de que formemos cartílago articular es si hacemos el MASI y podemos usar el condro también con el MASI, ¿no? O sea, porque te sirve únicamente como un andamio para ponerlo ahí, como puedes usar eh, este, lo que sea, ¿no? O sea, banda iliotibial, o coágulos nada más, puedes usar cualquier cosa, ¿no? O sea, no es la panacea, es únicamente es un instrumento más que yo creo que actualmente debemos, o sea, de ya no hacer nada más microfracturas. Efectivamente, si nosotros estamos en este hospital, pues le podemos ofrecer al paciente algo mejor que microfracturas. Cuando tenemos pacientes que vamos a ir a operar a otro hospital, pues ya haces microfracturas y ya está, ¿no? O sea, no es que estén proscritas, pero sabemos que el resultado después de 2 años va a declinar, ¿no? Yo tengo dos preguntas.
La primera es, ¿en qué pacientes recomiendas todo esto? ¿Es en un paciente con actividad deportiva? ¿Es en un paciente sedentario, por ejemplo, mayor de 50 años? ¿O en todos los pacientes si tienen una lesión condral? Y mi segunda pregunta sería, si nos puedes dar una idea de cuál es tu protocolo postoperatorio para estos pacientes. Normalmente yo lo utilizo en 95% de mis pacientes son deportistas. O sea, la verdad es que casi no veo pacientes sedentarios. Entonces, a los pacientes sedentarios también se lo hago. El grupo de edad normalmente son menores de 40 años, ¿no? Pero, por ejemplo, el paciente del menisco que presenté, que tiene una lesión condral, tiene 52 años, todo aparte es mi hermano, entonces le puse todo lo que le tenía que poner para ver si cicatrizaba. El menisco va bien, no sé si vaya a pegar, como dices, es diferente el de 52 que el de 18, ¿no? O sea, siempre la biología de la edad va a jugar un papel importante, ¿no? Pero normalmente yo creo que pacientes, los que se van a beneficiar mucho más son pacientes más jóvenes, ¿no? Sabemos que el tratamiento o el gold standard para una lesión osteocondral de este tipo en pacientes de menores de 30 años es hacerle un injerto fresco, ¿no? Bueno, no fresco, un injerto, se me fue el nombre, pero que tiene 30 horas, ¿no? No lo tenemos en México. El único laboratorio, creo que es uno en Guadalajara, que lo estaban empezando a manejar. Sin embargo, yo los de Guadalajara les tengo miedo porque a veces viene uno viene chicloso, otro no viene chicloso, me da cierta inseguridad, ¿no? En Estados Unidos, hablando con los de LifeNet, no tienen programado mandar a México. ¿Por qué? Porque tienes entre 18 y 28 horas para ponerlo de que lo extraen del cadáver. Y normalmente ellos se tardan 10 horas de que lo sacan, le hacen todas las pruebas y lo entregan. Entonces tienes tan poco tiempo que para ellos financieramente no es viable mandarlo a otras partes más que en Estados Unidos. Entonces, por lo pronto, no tenemos esa oportunidad, ¿no? Pero, como les dije, es un arma más que tenemos, ¿no? Es algo que podemos aprovechar y que es en un solo tiempo, ¿no? Que es el problema del cultivo, son 2 tiempos. ¿Qué aseguradora te lo va a pagar? Depende también. Entonces, yo creo que es una muy buena opción. En cuanto al posoperatorio, yo creo que es importante los polacos, que son los que están haciendo mucho más condro a nivel mundial, tienen un protocolo en el cual dejan 3, 4 semanas al paciente sin apoyo y empiezan lo que es movimientos sin apoyo, fisioterapia, fortalecimiento, etcétera, etcétera. Y hasta las 3, 4 semanas empiezan el apoyo parcial y progresivamente no los dejan apoyar completo hasta las 8 semanas. Yo lo estoy haciendo un poquito más agresivo. Lo que hago es, los dejo apoyar desde que salen del quirófano, pero les dejo una rodillera y les dejo una rodillera de las que usamos para osteoartrosis, que tienen para apertura medial o lateral, dependiendo de dónde esté la lesión. Entonces, en mi cabeza, pienso que si lo dejo con apoyo parcial y aparte le pongo la rodillera, tenemos menos apoyo y me ha ido bien. Normalmente les dejo 4 semanas la rodillera y después los progreso a apoyo total.